Hola, muy buenas, aquí estamos de nuevo en el Dios de Corazones, Cristo. Aquí estamos de nuevo en este canal de YouTube que es para la gloria de Dios, para la bendición tanto de su vida como de nuestra vida. Que esperamos que Dios, estamos seguros de que Dios va a seguir trayendo bendición a cada una de nuestras vidas. Bienvenido de nuevo a este canal y gracias por estar ahí siempre con nosotros. Así que sin más dilación, sin querer enrollarnos mucho, vayamos con el vídeo. Señor, de que tu palabra sea impartida por ti, Señor, por tu espíritu con sabiduría, Señor, de que tú nos hables, Dios, porque es lo que necesitamos, Señor. Así de que, por favor, danos la sabiduría necesaria, Señor, el entendimiento necesario, Dios, y la disposición para escuchar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como título, le he puesto: si mi necesidad me acerca a Dios, que la bendición no me aparte de Él. Amén, amén. Y esto lo digo porque en muchas ocasiones, de pronto con Marcos, cuando estábamos trabajando como compañeros ayer en Bilbao, comentábamos, ¿no?, de que en muchas ocasiones, sobre todo, o sea, esto no lo digo solamente por los extranjeros, sino que al llegar a España, muchos de los que venimos de afuera empezamos a acomodarnos en muchas cosas en cuanto a la economía, que ya no es una batalla, ya no es una guerra como de pronto es en nuestros países. Y de pronto, puedo decirlo fácilmente, en Latinoamérica es muy fácil de que una persona tenga que escoger entre el desayuno o el pasaje del transporte público. O sea, si me desayuno me tengo que ir a pie al trabajo o al estudio, o me voy sin desayunar, pero tengo para el transporte de ida, por lo menos el de ida, ya el de vuelta pues se solucionará. Pero esa es una de las ventajas de que tiene realmente España, por así decirlo, porque vivo en España, vivo en Pamplona, y yo sé que realmente Dios ha bendecido mi vida en España y en Pamplona, y bendigo a España y a Pamplona porque a través del mecanismo que hay gubernamental, a través de las fundaciones, de las diferentes ONG, de ingresar uno en el sistema, porque para que uno ande bien acá, tiene que ingresar al sistema, porque tú puedes estar indocumentado el tiempo necesario, pero si haces las diligencias necesarias en el tiempo necesario, se te van desbloqueando niveles. Pero tú al igual puedes llevar 20 años viviendo en España, que si no has hecho las diligencias necesarias, seguirás siendo un indocumentado. Y esto pasa en cualquier país del mundo. Entonces, muchas de las personas hemos llegado a Dios por una necesidad, por un dolor, por una enfermedad, por una adicción, diferente sea cual sea el motivo. A diferencia de, por ejemplo, señoritas, jovencitas o niños que han nacido en el Evangelio y que vienen de cuna cristiana. Pero aunque vengan de cuna cristiana, ellas mismas tienen, hablo en plural femenino, porque son niñas, son jovencitas, aunque sean chicas que hayan nacido o jóvenes que hayan nacido en el Evangelio, ellas también tienen que batallar su propia batalla y tienen que buscar entonces tener ese encuentro personal del Dios de su madre y convertirlo en el Dios propio de ellas. Porque de nada sirve que el pastor o que el ministro o que el salmista o que la persona de que Dios le esté permitiendo en el momento llevar la palabra o adorar su nombre, busque de la presencia de Dios y la congregación tampoco la busca. Entonces de ahí es cuando muchas personas dicen: wow, hay un mover espiritual hermoso en esa iglesia. La iglesia es iglesia, y es un templo hecho de pared, de lo que haya sido fabricado, pero la disposición con que tú vengas es lo que cambia el ambiente. La presencia de Dios es la misma y tienen la misma disposición de bendecir la vida, de bendecir nuestras vidas, si realmente la buscamos con ese propósito. Si yo vengo con el propósito de que Dios hable a mi vida, Dios va a hablar a mi vida, o a través de una alabanza, que no posiblemente lo hagan, o a través de la oración de algún hermano que levante, o a través de la palabra que el Señor disponga.
Vuelvo y repito, si mi necesidad me acerca a Dios, que la bendición no me aparte de Él. Vamos a buscar en Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, eso es Antiguo Testamento, capítulo 26, versículo 1 en adelante. Voy a leer recorrido porque es bueno enterarnos de la historia completa. Son 23 versículos, trataré de leerlos recorrido para que entendamos. Dice como subtítulo Reinado de Usías. Entonces, todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá, después de que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Versículo 4. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Versículo 5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Zacarías era el profeta. Entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. O sea, el Señor le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad y el muro de Jabnía, el muro de Azot, y edificó ciudades en Azot y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitan en Gur-Baal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presente a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Céfala como en las vegas, y viñas y labranzas, así como en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia valientes y esforzados era de 2.700, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, y de 307.500 guerreros, poderosos y fuertes para ayudar al rey contra sus enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército, escudos, lanzas, yelmos, cocéteres, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por los ingenieros para que subiesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Entonces vemos de que recién empezamos a leer, realza que la edad de este joven, ¿cuántos años tenía? 16 años. 16 años es un adolescente, un preadolescente para la época de hoy en día, sobre todo más para la época de nosotros los mayores de 40 años, que nosotros llegamos a los 20 años y todavía seguíamos siendo niños entre los ojos de nuestros padres. Hoy en día los podemos ver como niños, pero por el amor, pero ya son adulticos, hechos y derechitos para tomar decisiones. Pero en esa época, sobre todo en esa época, una persona era considerada adulta como después de los 30 o después de los 35 años, porque eran tiempos diferentes. Y dice que Dios le empezó a fortalecer y le empezó a prosperar. ¿A causa de qué? Dice en el versículo 4, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho, ¿quién? Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de ¿quién? De Zacarías.
O sea, fue indispensable que fuera instruido por Zacarías y que hubiera visto testimonio, porque es que el problema es de que la palabra da ejemplo, pero la palabra enseña, mas el ejemplo arrastra, el ejemplo es el que convence. O sea, ¿de qué me puede a mí servir hablar y hablar y hablar si mis hechos y mi comportamiento es contradictorio a lo que realmente estoy diciendo? O sea, tenemos que ser coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos, ¿verdad? Entonces este joven había visto el ejemplo en su padre y había tenido un profeta que le había ayudado a persistir. Versículo 5: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones. Y esa es la clave, y dice, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y como era el rey, como era la persona que estaba sobre el pueblo de Israel, bueno, de Judá, Dios permitió de que todo su pueblo fuera prosperado. Imaginen, fue tan próspero de que Dios le permitió invadir ciudades de los filisteos y edificar dentro de esas mismas ciudades. Cuando el otro restante del pueblo de Israel constantemente tenían pelea contra los filisteos y constantemente eran vencidos y llevados en derrota. Constantemente tenían que huir de los filisteos y de otros enemigos del pueblo. Vamos a leer el versículo 16, por favor. Versículo 16. Se ve que la lectura es larga, pero es necesario para que entendamos toda la enseñanza. Dice, mas cuando ya era fuerte, esa palabra, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso, para quemar en el altar incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Hago un alto allí. Por allá, cuando recién se está levantando el templo, el tabernáculo, perdón, cuando recién se está levantando el tabernáculo, cuando recién se está levantando el tabernáculo, que el tabernáculo se levanta a través de Moisés, cuando ha sido el pueblo, voy a ponerlos un poco en contexto. El pueblo de Israel tiene que salir de Egipto porque así Jehová lo ha determinado y lo ha decidido. Resulta de que todos los egipcios quemaban ofrendas, sacrificaban a dioses paganos. ¿Por qué? Porque era lo que hacían en esa tierra. Pero resulta que los hebreos habían recibido el mandato y la enseñanza por medio de Abraham, de Isaac y de Jacob, que había solamente un Dios verdadero. Entonces, mientras los otros pueblos eran paganos porque eran politeístas, o sea, creían y veneraban a varios dioses, el pueblo hebreo se reconocía porque eran monoteístas, o sea, que tenían solamente un Dios. Entonces resulta de que cuando Dios por medio de Moisés permite de que libere a su pueblo y que sea llevado al desierto, y en medio del transcurso, gracias amor, y en medio del transcurso del tiempo de estar en el desierto, Dios se empieza a manifestar y a revelar a la vida de ellos. Entonces es necesario de que Él habite en medio de ellos. Entonces Dios le da la ordenanza a Moisés para que edifique el tabernáculo. Y en medio del tabernáculo había un lugar santo y un lugar santísimo. Y entre el lugar santo y santísimo, si no estoy equivocado, había permitido Dios de que se hiciera un incenciario para que los hijos de Aarón y Aarón quemaran incienso santo y fuera presentado agradable ante Dios. Pero solamente era permitido para Aarón y su descendencia. Todo el que quisiera quemar incienso delante de Jehová, si no era de esa tribu como tal, de la tribu de Leví, vendría siendo un fuego extraño. Entonces, si usted más o menos lee un poco el Antiguo Testamento, googlee qué es fuego extraño, y se va a encontrar con historias de personas de que quisieron ofrecer sacrificio hacia Dios, queriendo hacer lo bueno, pero no les era para ellos permitido. Vamos a leer en el versículo 17.
Y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Esa palabra consagrados eran apartados, que se habían apartado desde su nacimiento, desde su niñez, desde su adolescencia y en su vida adulta. O sea, eran preparados para tal oficio. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para la gloria de delante de Jehová Dios. Yo buscando un poco qué significaba la palabra prevaricar. Dice, prevaricar en el sentido bíblico es hacer omisión a la palabra de Dios en la Biblia cristiana. Busco más adelante qué más puede ser prevaricar. Y dice, faltar un empleado u organismo público a sus deberes, actuando injustamente, a sabiendas o por ignorancia inexcusable para favorecer a alguien. El caso es de que, teniendo el poder, lo usó para hacer lo incorrecto. Y resulta de que en cuanto al término de la ley, sobre todo los israelitas, tenían que ser conocedores de ella, porque de generación en generación se iban enseñando estos mandamientos. Y el hecho de ofrecer incienso era algo de que solamente era para los sacerdotes. Versículo 19 dice: entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová y junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, y los sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Jotam, su hijo, en lugar suyo. Hay una parte donde dice, en el versículo 19, la lepra le brotó en la frente delante del sacerdote. A ver, el versículo 21. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. O sea, imagínate tú, tiene 16 años, reina 52, serían 68 años. No sé a los cuántos años murió. Así hubiera sido solamente un año, pero estar un año apartado de la casa de Jehová ya es demasiado tiempo. Un día apartado de la gracia y el favor y la misericordia de Dios ya es demasiado tiempo. Y tal vez de pronto muchas veces no valoramos y no tenemos tan en cuenta lo que realmente me es permitido y no me es permitido hacer. Y tal vez muchas veces no tenemos en cuenta realmente lo significativo que es estar en la casa del Señor. Poder decir: soy bendecido de Dios. Y es muy bonito, sí, cuando la alabanza dice: de las 99 me ha ido a buscar a mí. Y si no me va a buscar, porque ya me fue a buscar y ya me encontró. ¿Sabes qué significaba el ser leproso? El ser leproso en el tiempo de los israelitas significaba que esa persona tenía que ser apartada, alejada del campamento. Y para no morirse de hambre, estas personas en el desierto, a medida de que el campamento se iba moviendo, ellos se iban moviendo a la distancia detrás del campamento,
para poder comer de lo que los familiares o de lo que el campamento le dejare. Tenían que estar apartados de la presencia de los del pueblo. Y para que fueran reconocidos como leprosos, tenían que tener en sus tobillos una campanilla que sonara a medida de que ellos iban andando. Y si la persona no había escuchado la campanilla, ellos mismos tenían que decir: soy inmundo, soy inmundo. Y su vestimenta tenía que ser de tal manera acorde a su situación. ¿Qué es lo que pasa? Que esa persona, en el versículo 16 dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Y lo que digo, en muchas ocasiones nosotros hemos estado necesitando la bendición de Dios por una sanidad, por un milagro, para que Dios me dé un trabajo, para que Dios me prospere. Y cuando ya hemos recibido eso, se nos olvida de que ha sido venido de la mano de Dios, que no ha sido por nuestro fruto, por nuestro esfuerzo, sino que ha sido dado por su misericordia y por su voluntad. Vamos a buscar en el Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Dice: amonestación de no olvidar a Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para que a la postre de hacerte bien. Y dígase en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Y vuelvo y repito, es que la condición del ser humano muchas veces es que olvidamos fácilmente el bien que hemos recibido. Hay un dicho muy común: haz 100 favores y no hagas uno, y verás cómo no se olvidan de que no hiciste un favor, pero sí se olvidan de cómo sí hiciste 100 favores. Y esa es la condición del ser humano. Por eso es cuando empieza este versículo dice: cuídate de no olvidarte. Cuídate de no olvidarte. Y esto me lo digo a mí mismo. Y esta lectura, cuando yo la hacía en casa, yo decía: wow, este mensaje directamente es para mí. ¿Por qué? Porque cuando uno llega aquí a España, uno empaca en una maleta no solamente ropa, lo que me educaba de ropa, porque son 23 kilos y ya la maleta pesa 5, quedan 18 kilos. Los zapatos ya pesan 2, entonces ya uno no dice: yo no puedo echar tanta ropa porque no me van a creer que vengo de turista. Entonces uno viene con lo exactico. Pero el bendito problema no es la ropa de que uno trae, son los sueños, son las deudas, son los anhelos, son los deseos de querer uno progresar y prosperar en una tierra ajena. Y empieza la situación de tocar puertas, y empieza la situación de orar, y empieza la situación de necesito realmente un pan, necesito realmente un trabajo, porque no solamente tengo que depender de mí mismo, sino que hay alguien en mi país que también necesita depender de mí. Y tengo que pagar una deuda, porque si yo no pago, van y le cobran a mi familia, y en Latinoamérica cobran de otra manera. ¿Entiendes? Entonces, cuídate de no olvidarte de Dios. Porque a medida de que vamos siendo prosperados, nuestro corazón se va enorgulleciendo, como dice el versículo 17. Y dígase en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Amén. ¿Y qué riqueza?
¿Y qué riqueza? Si la verdadera riqueza es poder decir, tengo a Dios, y si tengo a Dios, no me hace falta nada. Amén. Amén. Versículo 18, vamos a casi finalizar. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en ese día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos, y te inclinares a ellos, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Y hay una parte que dice en el versículo 19, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de ¿qué? De dioses, y ese dioses está con ¿qué? Con D minúscula. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Que a los dioses se les inclina, ¿verdad? A los dioses uno rinde su voluntad. El trago, las drogas, el cigarrillo, la pornografía, la masturbación y muchas otras cosas, por ponerle un nombre a algo, el chisme, la lujuria, son pequeños dioses con D minúscula, pero que le vamos brindando espacio en nuestras vidas y que se van gobernando y se van enseñoreando de nuestras vidas. A tal punto de que por ejemplo, hablo en título personal, si hubo algo de que yo amé en mi vida, más que a mí mismo, fue a mis hijos. Y a causa de la droga, terminé olvidándome de mis hijos. Y terminé haciendo muchas cosas por conseguir una sustancia, por conseguir una dosis de droga. Y uno de los dioses que Dios tuvo que destruir en mi vida fue el Dios de la drogadicción. Y hoy hablaba con los muchachos en la mañana, y no fue solamente la drogadicción, porque una vez pude lograrme rehabilitar, me di cuenta de que las drogas eran uno de los muchos problemas que tenía que ir enfrentando en mi vida. Y aún todavía lo tengo que seguir enfrentando. Entre ellos la soberbia, la altivez, el orgullo, la arrogancia. Porque como seres humanos o como ser humano, son muchas cosas las cuales todavía tienen que ser procesadas ante el Señor. Pero vuelvo y digo esto, como lo decía aquí, como lo dice acá su palabra. Pero cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Porque a medida de que yo crea de que es solamente a través de su misericordia es que puedo alcanzar bendiciones que nunca jamás en mi vida pensé alcanzar. Lo que hace, yo no recuerdo ahorita hace cuánto, pongámosle un número, hace 10 años, estaba yo debajo de un puente en Cali, en mi ciudad, y estaba tan asustado que el corazón se me salía de la mano porque la droga me había golpeado, me había hecho mucho efecto, y tuve que salirme debajo del puente a respirar, a coger un poco de aire, y eran como la 1, 2 de la mañana, y entre eso, escuché algo que me decía, este no es tu lugar, y te voy a llevar a vivir a España. Y yo pensaba, ahorita sí que es cierto que me hizo daño la droga. Y hoy por hoy hay muchas ocasiones de que voy caminando por las calles, que veo las banderas, que veo cómo hablan las españolas, los españoles, y yo digo, y fue cierto. ¿Eso lo hizo mi poder? Eso lo hizo la misericordia del Señor. Ahora, esto es solamente el comienzo de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona cuando dispone su corazón. Y vuelvo y digo lo principal, y no es el viajar, y no es la comida, y no es las bendiciones, y no es el dinero, y no es una familia. Lo principal es estar en la presencia de Dios, de que en algún momento se nos apague la chispa, que podamos descansar tranquilamente sabiendo de que cuando abra mis ojos voy a estar delante de aquel de que me ha llamado. Dios les bendiga. Estamos
Hermanos, gracias por estar siempre ahí. Esperemos que haya sido de gran bendición a vuestra vida. Orando, siempre rogándole a Dios, y con fe de ello, de que no va a ser el último. Así que, hermanos, queremos seguir animando, que le deis a la campanita de notificaciones y que siempre podéis estar ahí orando por este canal. Que podrá tener más tiempo para hacer cosas y vosotros podáis ser beneficiados de ello. Y si alguno tiene algo, ¿no?, que poder compartir, pues que se ponga en contacto en los comentarios. Siempre estamos abiertos a ideas para mejorar. Siempre. Pues hermanos, gracias por estar siempre ahí. Que Dios os bendiga. Hasta el próximo vídeo.